Ana Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Estos temas que de pronto se nos antoja que lo ideal sería, Ana Karen, no tenerlos que tocar. Así es muy importante hablar acerca, pues, visibilizar la discapacidad, visibilizar a las personas con discapacidad, que son personas como cualquiera de nosotras, de nosotros, ¿no? Y que existen. Claro, ¿no? claro. ¿Qué es lo que se hace desde la Comisión de los Derechos Humanos justamente para eliminar estas barreras, para que el piso sea parejo para todos? Sí, efectivamente, pues nuestra presidenta, la maestra Mirna, justamente ha instruido que se siga abonando en esta parte de la promoción. El departamento específicamente de donde vengo se dedica a esto. Viajamos por los 125 municipios del Estado de México para brindar actividades de capacitación, de promoción, de divulgación. Creo que es fundamental visibilizar y hablar de este tema, porque si nosotros no hablamos de este tema y llegamos o tenemos ese alcance directo con la sociedad, pues la sociedad no va a respetar los derechos. Algo que nos pasa muy común al momento de solicitar actividades con los 125 municipios del Estado de México es que de manera directa se va a trabajar con las personas con discapacidad, sus familias, se piensa en DIF, se piensa en URIs, SUBRIs, dependiendo cómo se llame por ahí. Ajá. Y es importante, claro que es importante para reforzar en ellos los derechos, temas de accesibilidad y muchos temas que se tienen que hablar. Ajá. Pero no solamente llegamos a ellos, sino que también uno de los objetivos que tiene la Comisión de Derechos Humanos es llegar a cada persona. Nosotros apostamos mucho por las infancias. Ajá. Y entonces acudimos a centros escolares desde primaria, secundaria, preparatoria para hablar de estos temas y comenzar a visibilizar la diversidad humana y que dentro de esta diversidad humana pues se encuentran las personas con discapacidad. Claro, y que desde chicos ya se les vaya integrando el chip. A mí me da mucho gusto, Ana Karen, ya ver niños que nos dan auténticas lecciones a nosotros como adultos en estos temas, porque justamente en las escuelas pues ya les están enseñando a convivir, a que todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. ¿Tú crees que funcionen los programas sociales, estos programas donde se les da algún tipo de apoyo? ¿Qué beneficios les ves, Ana Karen? Creo que son importantes, pero no es el todo. Creo que hay muchísimas más cosas que se puede aportar. Por supuesto, insisto, esa parte de un apoyo económico va a beneficiar, va a apoyar a la propia persona con discapacidad, a la familia, a los cuidadores, tutores y las personas que se encuentran de manera directa, ¿no?, con esta persona con discapacidad. Pero creo que tenemos que ver más allá. Las políticas públicas tienen que empezar. Una política pública se encuentra en una ley, porque a veces como que no se entiende, ¿no?, que es una política pública, es prácticamente lo que se encuentra en la ley. Realmente creo que es más importante llevar a cabo lo que establece la ley. Y bueno, a lo mejor ese apoyo está correcto, pero creo que sería mejor que existieran calles pavimentadas, claro, para las personas con discapacidad, banquetas con una medida cordial para que pueda pasar una persona en su silla de ruedas, con su bastón. O sea, hay muchísimas más otras maneras de poder beneficiar a las personas con discapacidad. Ha sido porque como persona con discapacidad he notado que cuando no vives en este grupo, regularmente a las personas se les olvida ciertas situaciones o creen solamente que con temas de usan una silla de ruedas, con eso es suficiente, ¿no? Cuando hay muchos tipos de discapacidad, incluso justo las enfermedades pueden llevarte a la discapacidad. El COVID, que lo acabamos de vivir, dejó a muchas personas con discapacidad. Entonces probablemente si ahorita hacemos este recuento, seguramente conocemos o vivimos con una discapacidad, ¿no? Hay muchas discapacidades invisibles, la depresión es una, por ejemplo. Claro. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces las personas con discapacidad somos discriminadas, sin embargo, la discapacidad no discrimina a nadie. La discapacidad está a la vuelta de la esquina y no solamente puede ser una cuestión física, puede ser una discapacidad auditiva, psicosocial, visual,
una baja visión, y tenemos que tener adecuaciones para todo tipo de discapacidades. El hacerlo no solamente nos va a dar beneficios a las personas con discapacidad, sino en realidad la accesibilidad universal se llama así porque beneficia y ayuda a todas las personas. O sea, es mucho más cómodo, inclusive aunque no tengas una discapacidad, subir por una rampa, Claro. que subir por unos escalones espantosos, que muchas veces, por ejemplo, como mujeres, pues luego los tacones y que la bolsa, es mucho más rápido y más fácil subir por una rampa, evidentemente a una buena altura, porque bueno, lo decía Ana Karen en la sección anterior, hay veces que hay rampas que parecen resbaladillas, que de nada sirve que esté la rampa si no es... Sale peor. Exacto, si no es útil, ¿no? Entonces, digo, hablando ya en cómo nos movemos en los espacios, pues también, por ejemplo, en el caso de los semáforos, ¿no? El semáforo tendría que tener un apoyo visual para las personas que ven, que también es útil hasta para las infancias, que sepan en qué momento, cuántos segundos tienen, por ejemplo, para cruzar la calle cuando sale que en algunas partes, pero todavía no sé. Todavía no llegamos a eso. María ¿no? Lu, ¿qué podemos hacer? Y creo que va unado con lo que estás diciendo, pero para que ahí en casita, insisto, lo platiquen, lo comenten y lo accionen. ¿Qué podemos hacer tanto como empresas públicas, privadas y como sociedad, que somos todo el grueso de la población, para realmente ser inclusivos y realmente empezar acciones inclusivas? Estás diciendo una palabra que se ha vuelto moda, ¿no? El tema de la inclusión incluso sirvió como eslogan en varias campañas políticas, Sí. ¿no? Somos el espacio más inclusivo, pero muchas veces esta inclusión solamente se refería a aceptar, porque estamos en este camino, a algunos géneros distintos al nuestro. Claro. Sin embargo, el tema de la inclusión va más allá de eso, ¿no? Es justo en el respeto y en el darnos cuenta que lo que más nos hace similares a todas las personas son nuestras diferencias. Yo soy una mujer con discapacidad, sí, pero soy diferente a ti porque tú no tienes discapacidad, tú eres hombre, pero tú tendrás alguna otra problemática, Claro. ¿no? Y no solamente somos estos grupos, ¿no? Convivimos, estamos en el Estado de México, que muchas de las personas viven en entornos rurales. Entonces, el vivir en un entorno rural, el vivir en un entorno urbano, el tener una diferencia de edad con respecto a las infancias o a un adulto mayor, ser una persona indígena, el color de piel, son diferencias. Entonces, desde promover y respetar eso, ¿no? Las diferencias. ¿Por qué solamente me voy a fijar o voy a poner en la balanza a un grupo de persona prototipo, cuando la verdad lo más rico de la sociedad son justo estas diferencias? Y que esos ¿no? prototipos ni existen. Realmente son muy Esos pocas las personas estereotipos. que caben en ese molde. Muy pocas y ni siquiera las que pensáramos. Exacto, ¿no? Entonces, lo decías hace rato, hay muy pocas acciones en temas de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Son pocos estos semáforos, muchos menos son los que tienen el sonido, ¿no? Para las personas con discapacidad visual. Finalmente, todas las personas habitamos este espacio, todas las personas somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos.